creemos que nuestra espiritualidad está bien, que estamos bien con Dios y a veces viene un exceso de confianza. Esa diferencia, que aunque todo marche bien, no necesariamente es porque lo estamos haciendo desde una buena base. A veces simplemente estamos pasando por una buena racha y ya está. Muchas veces cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, y es donde se va a revelar realmente en dónde están las personas. Dios quiere que nuestro fundamento sea Él. Dios quiere que construyamos nuestra casa sobre la roca, que no sea simplemente una apariencia, pero también Él necesita... ¿Listo para ver mi mami y mi papá? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vuelve a Casa Podcast. Bueno, hoy tenemos un capítulo un poco entretenido y un poco también relevante porque estamos aquí en Andalucía, ¿cierto? En España y nos están... tenemos muchas lluvias, ¿no? Sí. Muchas lluvias, ha llovido mucho, muchos metros cúbicos, ¿cierto? Estamos orando también por las personas que han sido pues damnificadas, ¿cierto? A nuestros alrededores, personas de Jerez de la Frontera, de Grazalema. Y bueno, estamos también orando por estas personas que las tenemos aquí cerca y enviamos ahí también nuestra oración para que Dios pueda traer paz en estos momentos difíciles y bueno, ellos puedan recuperar ahí su tranquilidad. Y bueno, digamos que esto nos viene como anillo al dedo, ¿cierto? Sí. A pesar de que estamos orando, pero desde el año pasado veníamos con un pensamiento que estábamos convencidos que era de Dios, que es que este año iba a ser de bastantes tormentas. Y wow, se vinieron muchas tormentas, ¿no? Se vinieron todas. Se vinieron todas las tormentas que estaban. Pero bueno, cuando hablábamos de tormentas, no eran, digamos, tormentas, ¿cierto? De lluvia, ¿cierto? A pesar de que ahora España está pasando, y bueno, y Europa está pasando por muchos momentos de lluvia, pero no eran este tipo de tormentas, ¿no? Pero digamos que eran cosas que iban a venir hacia las personas, ¿cierto? O hacia la iglesia, y en donde se iba a ver, digamos, en quién estaban fundamentadas, ¿no? Y eso me hacía pensar que muchas veces nosotros creemos que estamos bien, ¿cierto? Inclusive creemos que nuestra espiritualidad está bien, que estamos bien con Dios y a veces viene un exceso de confianza en nuestras vidas. Sí. Y es terrible, Sí. porque a veces es muy fácil caer en el error de creer que porque todo empieza a avanzar bien, porque nuestra vida empiezan a verse los frutos, ¿no? Digamos, si lo hablamos normalmente, empezamos a tener un mejor trabajo, la Bueno, economía. frutos entre comillas, ¿no? Sí, o sea, como esto lo podemos ver como frutos, Sí. como que empezamos a tener un mejor trabajo, la situación familiar mejora, no hay inconvenientes, todo avanza, la prosperidad, o incluso hasta en la vida espiritual, ¿no? Empezamos a a tener mejor disciplina con nuestros devocionales, asistimos más a la iglesia, estamos más participativos. Entonces, esto evidentemente puede llevarnos a una confianza de creer que todo esto se ha logrado gracias a unas buenas decisiones o porque hemos en el pasado empezado a construir de una mejor manera. Y puede que sí, puede que sea cierto, como puede que no. Entonces, de eso es lo que queremos como hablar, ¿no? Sí. Como aprender como esa diferencia, ¿no? Que aunque todo se marche bien, no necesariamente es porque lo estamos haciendo desde una buena base, ¿vale? A veces simplemente estamos pasando por una buena racha y ya está. Sí. Y bueno, eso me llama mucho la atención porque digamos que en la Biblia nos cuenta una historia, bueno, que muchas personas la conocen porque fue una historia muy conocida y es de dos constructores, ¿no? Dos personas, ¿cierto? Jesús hace un estilo de una Sí. parábola y hay dos constructores que construyen una casa. Ujú. Entonces, digamos que no nos dice cómo eran las casas, ¿cierto? No nos dice cómo eran, pero nos dice que las construye. Sí. Y entonces luego Jesús sigue relatando y dice, bueno, pero viene la tormenta, ¿cierto? Viene la lluvia, se crecen los ríos y ¿qué pasa? Que la casa se revela el fundamento en el que estaban construidas las casas. ¿Por qué? Porque una casa estaba construida sobre la arena y ¿qué pasa? Pues se Sí, claro. cayó y otra casa estaba construida sobre la roca y esa casa, ¿cierto? Sobrevivió,
estaba fortalecida y pudo sobrevivir, digamos, a la tormenta que vino. Y entonces por eso les decíamos ahora al principio como que, bueno, nos cae el anillo al dedo, las personas que están aquí en España, sobre todo las de Andalucía. Y por ejemplo, se me venía a la cabeza mucho un pueblo que tenemos aquí muy cerca, Cádiz, bueno, que está en la provincia de Cádiz, eh, y es Grazalema, ¿cierto? Y este es un pueblo pequeñito, de unas muy poquitas personas, unas 2000 personas, ¿cierto? Y tuvo que ser desalojado completamente el pueblo. Y Mm, tuvo que ser desalojado completamente el pueblo porque este pueblo está como arriba de una montaña, ¿cierto? sí, Pero la tierra que está abajo de esa montaña es como una tierra que no tiene como, que está como hueca, ¿cierto? sí, sí, Que sí. está. Entonces, cada vez que llueve, esto se, por decirlo así de una manera coloquial, se chupa esta agua, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que ha llovido tanto, ¿cierto? Ha llovido más de lo que tiene que llover en un año. Y entonces, ¿qué pasa? Que el agua empezó a salir del suelo. Mm, ¿Por qué? Porque ya todo lo que estaba abajo, el fundamento de este pueblo, ¿cierto? Se se rellenó de reveló. este agua. Entonces, esto también me hace pensar algo y también conforme a lo que decía Jesús, y es que cuando vienen las tormentas, la tormenta no inventa un fundamento o no inventa, digamos, una falta de fe, por ejemplo, porque muchas veces cuando viene una tormenta empieza a flaquear nuestra fe. Entonces, no inventa cosas, sino que lo que hace una tormenta es que revela, ¿no? Sí, Revela el fundamento. Entonces, con este ejemplo de este pueblito, ¿cierto? Grazalema, ha venido la tormenta y esto, digamos que siempre ha estado ahí, ¿cierto? Entonces, sí, ¿qué pasa? claro. Cuando viene mucha lluvia, pues, ¿qué pasa? Bueno, se está revelando el fundamento de este pueblo y eso es lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? Y también pensaba en como que, bueno, eh, interesante, ¿no? Porque a pesar de todo esto, Jesús decía, bueno, vino la lluvia, vino la tormenta. Por ejemplo, ¿tú qué piensas de eso? Me llamaba la atención porque es que prácticamente lo que decías del Sí, pueblo, lo sí, que sí, hizo sí. la tormenta fue revelar, mostrar lo que estaba malo Eso. y que no era visible. Y prácticamente es lo que pasa en nuestras vidas. Realmente la prueba es un filtro de Dios, es un filtro para sacar a la luz lo que está oculto, lo que no se ve. Sí, Entonces, eh, claro, desde esta mirada lo llevamos a que no es que tomamos la última decisión, fallamos y por eso todo se dañó. No, es porque ya venían cosas mal en nuestra vida sí, desde sí, sí, antes, pero que a lo mejor estaban ocultas por un filtro. sí, Entonces me acuerdo como la historia que decías de las casas. No lo dice en detalles la parábola, pero a ver, podemos imaginar que a lo mejor estas casas eran iguales. Las dos casas estaban por fuera, tenían la sí, misma sí, fachada y por dentro tenían lo mismo, pero no estaban bien fundamentadas las dos de la misma manera. sí. Había una con una base de arena y otra con una Y, base en la y, roca. Y claro, lo que hace es que la tormenta, ¡pum!, viene y revela lo que no se ve. Entonces, a veces pasa eso en nuestras vidas, que aparentemente estamos muy sí, bien sí, y bueno, y no es que no lo digamos como que lo estás aparentando, no, porque incluso a veces podemos creernos eso, o sea, no es de que lo hago siendo consciente, no, a veces podemos creer que mi vida está bien, sí, que mi vida espiritual está bien, porque estoy siendo disciplinada, porque estoy teniendo devocionales, porque voy a la iglesia, o mis decisiones han prosperado en lo económico, mi trabajo, porque estoy teniendo bueno, muchos ingresos, lo que sea, pero a la final lo que Dios quiere mostrarnos a través de una tormenta es lo que está mal. O sea, no es que venga a arruinarnos, no es que Dios nos está castigando y viene a tumbar todo lo que hemos hecho, no, no, no. Lo que Dios quiere es revelar si hay algo mal en nuestras vidas. sí, y muchas veces digamos que tal vez a nuestros ojos no son cosas malas, ¿no? Pero Dios lo que quiere es, y lo que te quiere decir es, bueno, No son cosas o buenas. sea, puede ser que tú como fundamento de tu vida no tengas que eso, evidentemente. Por ejemplo, hay personas que su fundamento, por ejemplo, puede ser su familia, ¿no? Y Ujú, eso no está mal, ¿no? La familia, pues Dios está de acuerdo con la familia. Pero lo que Dios quiere es que todo esté fundamentado es en Él, ¿no? sí, Porque realmente Él a lo que quiere llegar es eso, ¿no? Porque a la final Él por eso decía, bueno, la roca, y sabemos que la roca es
es un sinónimo en la Biblia de Jesús, ¿no? O sea, que Sí. todo esté en Él. Y es muy interesante lo que decía, ¿no? Y por ejemplo, yo me voy a muchas historias en la Biblia de la cual hablan de eso, ¿no? Muchas veces cuando vienen pruebas, cuando vienen dificultades, y es donde se va a revelar realmente en dónde están las personas, ¿no? Y ahí es donde queremos darle como un giro ya a este tema, y es, bueno, Dios quiere que nuestro fundamento sea Él, ¿cierto? Dios quiere que construyamos nuestra casa sobre la roca, que no sea simplemente una apariencia, ¿cierto? Ujú. Que no sea simplemente una apariencia. Pero también Él necesita, digamos que esas personas, ¿cierto? Y también algunas comunidades, ¿cierto? Que se alcen en su voz, ¿cierto? Y que también comuniquen esto, ¿no? Porque Sí. ¿cómo vas a ver una persona, cierto, que está mal? ¿O cómo vas a ver una persona que viene, cierto, una lluvia o una tormenta, cierto, si no hay otra persona que la avise, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, Una advertencia. teníamos en nuestro corazón, cierto, al profeta Amós, cierto. Dice que es uno de los profetas menores, tú lo encuentras ahí en el Antiguo Testamento, y dice que era un pastor de ovejas. Y es interesante porque este profeta no era... no había sido entrenado como profeta, no era Ujú. hijo como profeta, no tenía ningún estudio, ¿cierto? Para ser profeta, era una persona del común, era un agricultor de la época, a la cual Dios llama, ¿cierto? Para que vaya y profetice al reino del norte, ¿cierto? Que Sí. era, en ese tiempo era Israel, el reino del norte. ¿Por qué? Porque en ese momento, bueno, Israel, el reino del norte nunca tuvo reyes buenos, ¿cierto? Lo vemos ahí en las historias que nos dice la Biblia, pero el rey que tenían en este momento, digamos, no era un rey bueno en cuanto al Señor, pero lo había ido bien políticamente y militarmente. Entonces, digamos que estaban un poquito como creídos, ¿no? Ujú. Estaban pasando por un muy buen momento. Y Sí. era precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, estaba todo muy bonito, pero hacia los ojos. Estaban tan bien que inclusive sabemos que el llamado era para que la adoración la tenían que ir a adorar a Jerusalén, ¿cierto? En esa época. Y ellos habían inclusive levantado otros 3 altares fuera de Jerusalén en ciudades que eran del reino del norte. Ellos habían dicho, pues bueno, pues si Dios dice que vamos a adorar a Jerusalén, pues no, pues me lo paso. No quiero obedecer eso y me levanto 3 altares y vamos a adoramos en donde nosotros queramos, ¿cierto? Ujú. Entonces vemos ahí también como una desobediencia y un poco de soberbia, ¿cierto? Sí. Y eran faltos de justicia. ¿Por qué? Porque nos dice el profeta Amós que hacían fiesta, ¿cierto? Iban y adoraban, pero al Señor esta adoración, digamos, no le llegaba a su corazón porque no era una adoración que saliera desde su corazón. Dice que habían personas muy ricas, ¿cierto? Y que no se preocupaban, por ejemplo, por los pobres, por las viudas, que era algo que Dios, por los extranjeros, y era algo que Dios, de alguna manera, siempre le había pedido a su pueblo, ¿no? Que se Sí. tenían que preocupar por estas personas. Y entonces viene el profeta Amós y viene con una palabra y le dice, mire, va a venir un juicio, va a venir Ujú. un reino, ¿cierto? Va a venir un reino que está al norte y va a venir y los va a destruir. Y va a venir este juicio que es un juicio que va a pasar. Entonces el Señor no quería, digamos, de alguna manera que ellos se arrepintieran como para que el juicio no viniera, y no que quería tal vez era revelar en qué fundamento estaban, ¿no? Porque iba a venir un juicio, ese juicio iba a suceder y tal vez el Señor quería decirles, bueno, es que el juicio va a venir, o sea, el juicio es inminente. Entonces, ¿tú qué fundamento tienes? O sea, ¿qué fundamento se va a revelar en tu vida? Tu fundamento es tu familia, tu pareja, tu fundamento es el Ujú. dinero, tu fundamento, ¿cuál es tu fundamento? ¿O soy yo? Claro. Y es que, a ver, cuando llegamos, o sea, Dios de alguna manera permite que la voz de Amós se levante, porque lo que Dios quería decirle al pueblo era como, mira, a mí no me impresiona tu música, ni tus holocaustos, ni tu prosperidad. No, o sea, a mí no me interesa si tu corazón está vacío y lejos de mí. O sea, Eso es. no, a Dios no le impresiona. Y es como, o sea, esto lo traigo como ahorita a la actualidad. Y es que ahorita nosotros podemos tener talentos, tener una voz, mejor dicho, cantamos increíble o tenemos una buena manera de expresarnos, de hablar de él, tenemos unas oraciones que uno dice, wow, cómo ora esta persona, cómo se sabe la Biblia, es que para todos se saben los versículos, o sea, se sabe impresionantemente la Biblia, la lee, pero
si tu corazón está vacío y en tu corazón no está Dios, a Dios no le impresiona. O sea, no vale para nada. Y realmente aquí lo que yo veía era como que, claro, Amós era la voz que se levantaba, Dios diciéndole al pueblo, hey, no me impresiona, o sea, no te confíes de lo que tienes, no te confíes porque haces esto, porque puede ser como la casa de la roca, puede ser simplemente una fachada. Y a la final va a venir la tormenta. ¿Y en qué te vas a quedar? O sea, ¿de qué te vas a agarrar si Sí. te has sostenido y has crecido en base a algo falso, algo que ha estado alejado de Sí. Dios? Y bueno, y vemos, por ejemplo, esto de Amós y cómo en ese tiempo, ¿cierto? Se había levantado una sociedad, ¿cierto? Injusta, ¿cierto? Sí. Y vemos ahorita la comparativa con la actualidad, ¿cierto? Tantas cosas que están pasando en el mundo, ¿cierto? Guerra, ¿cierto? Mm, Enfermedades, tanta ¿cierto? Que antes maldad. no se veía, tanta maldad. Veamos este caso, ¿cierto? Que se ha levantado este caso, pues, de tráfico, ¿cierto? De niños Mm, en donde, bueno, siempre ha habido, digamos que este tipo de atrocidades en cuanto a los niños, pero es que estamos hablando de algo que es una organización, un crimen organizado, sí, o sea, sí, algo que está edificado con personas, y es algo tremendamente muy triste, ¿no? terrible. Y vemos que va a venir un juicio, ¿cierto? Va a venir un juicio porque en la Biblia dice que Jesús vino una vez, ¿cierto? Y vino una vez para morir. Y Jesús vino hace 2000 años y murió por tus pecados y por mis pecados, ¿cierto? Murió por nuestros pecados. Y la puerta de la gracia está abierta para que nosotros vengamos a Él y nos arrepintamos y Él se vuelva la base de nuestra vida. Y ese ha sido el llamado siempre. Sí. El llamado siempre ha sido ese. Pero en la palabra también dice, en la misma palabra que dice, en la misma Biblia, en el mismo libro que dice que Él vino una vez para morir por nosotros, también dice que va a volver una segunda vez. Y esa segunda vez que Él venga, Él no va a venir a otra vez a morir, sino que Ujú, va a venir a juzgar el mundo. Te va a sí. venir a juzgar a ti y te va a venir a juzgar y me va a venir a juzgar a mí. Y lo único que va a hacer que, que yo pueda, que ese juicio sea para mí perdonado, es tenerlo a Él en mi corazón. Sí. Es lo único. O sea, no puedo, yo puedo como Israel, yo puedo levantar altares, puedo tener frutos, los que habíamos hablado, Ujú, ¿cierto? Pero realmente cuando vengan estas cosas, esta tormenta, y esto es lo que va a revelar lo que hay en mi corazón. Y claro. verdaderamente estas personas que tengan como base a Cristo son las personas que van a poder pasar todas estas cosas. Sí. Y entonces hoy te hacemos una invitación para que recapacites en tu vida, ¿cierto? Para que moldees tus pensamientos y digas y pienses, bueno, mi base, ¿cierto? Mi fundamento, ¿en dónde está? ¿Está en Cristo o está en mis ahorros? ¿Está en la promesa que tengo tal vez de buscar un esposo, en buscar una esposa? ¿Está en mi novia? ¿Está en mi esposa, en mi esposo? ¿Está en mis hijos? ¿En quién está mi fundamento? Y si el Señor te lo quita, si el Señor te quita eso, ¿será que lo seguirías amando? O si no te lo cumple, o O si si no nunca cumple llega esa promesa lo, que tanto esperabas, lo que tú vas a crees. seguir buscándole de la misma manera, afianzándote a él. Y sí, como lo decía Neil, esta es una invitación para que empecemos a mirar bien o con buenos ojos esa situación difícil que Dios permite en nuestra vida, eso tan duro que estamos pasando, porque a la final no es por qué Dios, sino para qué, Ese, para qué, Dios qué quiere sacar de nosotros, qué quiere iluminar con eso que tanto dificultad nos da. Y nada, entonces esta es una invitación para que empecemos a evaluar en qué estamos fundamentados, qué es lo que nos sostiene, mm, nos pone de buen ánimo, estamos gozosos, pero ¿por qué? Y realmente mirar la prueba desde unos ojos diferentes y tener siempre presente que no es porque es para qué, porque Dios, si la permite, es porque algo quiere traer bueno en tu vida y eso es que puedas mirarlo a Él y fundamentarte en Él. Así que gracias por este primer episodio de Vuelve a Casa 2026. Nos estaremos viendo con más constancia. Lo chao. prometemos.